Bueno, bienvenidos entonces a esta nueva clase donde vamos a finalizar con estructura de Lewis. Vamos a dar una conclusión respecto a esto que estuvimos trabajando y para eso vamos a recordar un poco que teníamos dos tipos de compuestos, los compuestos iónicos y las moléculas. Los compuestos iónicos estaban unidos o enlazados a través del enlace iónico y los íbamos a diferenciar porque la diferencia de electronegatividad era mayor a 1,7 y en el caso de las moléculas la diferencia de electronegatividad iba a ser menor a 1,7 y iban a estar dados por enlaces covalentes. La diferencia entre enlace iónico y enlace covalente era que en el enlace iónico la diferencia de electronegatividad era tan grande entre los átomos que uno le quitaba un electrón o más electrones y formaban aniones y el que perdía electrones formaba cationes y por la diferencia de carga se unía. Mientras que en las moléculas lo que ocurría era que en el enlace covalente indicaba que compartían pares de electrones y teníamos el enlace covalente dativo y otros tipos de enlaces covalentes que estuvimos trabajando. Acá tenemos algún ejemplo donde tenemos el fluoruro de potasio, bien, donde lo que tengo es el flúor que gana un electrón y se transformaba en el anión y el potasio que perdía ese electrón que le robaba el flúor, bien. Pero ahora nos vamos a concentrar en las moléculas, bien, y específicamente en estas que tenemos acá. Y por ejemplo el oxígeno que tenía esta estructura de Lewis con un doble enlace covalente donde compartían dos pares de electrones. Y si determino la electronegatividad, me doy cuenta de lo siguiente. Fíjense que la electronegatividad del oxígeno es 3,4, mientras que la del otro oxígeno es la misma, claramente, ¿no? Entonces, ¿qué era la electronegatividad? Era la fuerza con la cual el átomo atraía electrones involucrados en una unión, que serían estos 4 electrones que están acá. Acuérdense que cada rayita representa un par de electrones. Entonces este oxígeno, ¿sí?, tira con una fuerza igual a la de este oxígeno. Ahora, ¿qué pasa en este caso? En el caso del agua tenemos un tema y es que el oxígeno, como ven, tiene mucha más electronegatividad que por ejemplo este hidrógeno, que claramente que el otro hidrógeno que son lo mismo que este hidrógeno, ¿no? Fíjense que el oxígeno tiene bastante más electronegatividad que el hidrógeno. No tanto como para arrancar el electrón y que esto se convierta en un compuesto iónico. Pero fíjense que es bastante más fuerte. Su electronegatividad más grande. ¿Y eso qué quiere decir? Que tira con más fuerza hacia sí mismo los electrones involucrados en la unión. Claramente tira con tanta fuerza que lo que ocurre es lo siguiente. Es que en realidad la molécula de agua no es tan así como está escrita acá, sino que más bien se escribe de la siguiente forma. Fíjense acá. El oxígeno atrae, debido a que tiene mayor electronegatividad respecto al hidrógeno, atrae con más fuerza a los electrones involucrados en la unión. Tanto es así que tiene lo que se llama, lo que está escrito acá, una densidad de carga negativa bien sobre él. Acuérdense que los electrones tienen carga negativa, con lo cual, debido a que el oxígeno tiene más electronegatividad que los hidrógenos, alias, lo voy a decir muy a lo burro, tira con más fuerza de esos electrones involucrados en la unión, por lo tanto, sobre el oxígeno se concentra una densidad de carga negativa. Quiere decir que tiene como más distribuidos los electrones sobre él que sobre el hidrógeno. Estos electrones involucrados en la unión están más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Y en el hidrógeno, debido a que como que esos electrones involucrados en la unión están más cerca del oxígeno porque tira con más fuerza, sobre los hidrógenos queda lo que se llama una densidad, esta es la letra delta griega, una densidad de carga positiva, formándose lo que llamamos polos. Polo negativo y polos positivos. Bien, es decir que existen moléculas que tienen polo o lo que se llama tienen polaridad. Es decir, tienen densidad de carga negativa dada por la mayor electronegatividad que tienen y que atraen los electrones de la unión hacia sí con más fuerza y otra parte que queda con densidad de carga positiva. ¿Qué pasa con el metano? Algo parecido, ¿no?
Acá tenemos dos ejemplos. Tengo el metano, que es el carbono unido a 4 hidrógenos, donde el carbono tiene 2,6 de electronegatividad y el hidrógeno, y cada uno de los hidrógenos tiene 2,1. Fíjense que cada enlace tiene la misma diferencia de electronegatividad. Mientras que en este caso, estos tres enlaces carbono-hidrógeno tienen la misma diferencia de electronegatividad que acá, pero este enlace carbono-cloro tiene otra diferencia de electronegatividad. De hecho, fíjense, entre el carbono y el hidrógeno, ¿sí?, gana el carbono, porque fíjense que el carbono tiene 2,6 mientras que el hidrógeno 2,1. Pero entre el carbono y el cloro, es decir, entre este enlace covalente, gana el cloro. Por eso, en los ejercicios que yo les había dado, insistía con que tenían que ver la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad de cada enlace. Acá estos 4 enlaces son iguales, pero en este caso estos 4 enlaces no son iguales, por lo tanto tengo que determinar la diferencia de electronegatividad para cada uno. Bien, entonces fíjense, entre el carbono y este hidrógeno hay esta diferencia de electronegatividad, 0,5, lo mismo acá, y entre este gana el cloro respecto al carbono. Con lo cual, ¿dónde va a estar concentrada la densidad de carga negativa? Es decir, ¿hacia dónde van a ir los electrones? Y bueno, van a ir hacia el cloro, o mejor dicho, el cloro los va a traer hacia él, bien, formando, si este fuera el cloro, si estuviera por acá, formando una densidad de carga positiva, que acá, negativa respecto a los electrones, que acá está representado con rojo, y fíjense que anteriormente acá también estaba representado con rojo, bien, eso era porque era el oxígeno, acá porque la densidad de carga negativa respecto a los electrones se va a poner de este color, bien, donde tengo una gran densidad de carga negativa, mientras que por acá, mientras que en el resto tengo una densidad de carga positiva. Bien, acá ven la diferencia en donde el cloro, que se está en verde, como que atrae con más fuerza esos electrones, dejando todo lo demás bastante más lejos que él. Bien, ahora, ¿qué pasa? Y fíjense que les cambié la molécula, ya no es el mismo de antes, que era el metano, el gas metano, el gas de la hornalla, sino que tenemos este de por acá, que es el carbono unido a 3 cloros y unido a un hidrógeno. Este es el cloroformo, ese que usan en las películas para dormir a la gente, el cloroformo, donde vemos que entre el carbono y el hidrógeno dijimos que había una diferencia de electronegatividad de 0,4, es decir, el carbono le ganaba al hidrógeno. Pero ahora tengo 3 cloros que tienen una gran electronegatividad, con lo cual, vamos a decir así, estos 3 cloros van a tirar con mucha fuerza de los electrones involucrados en la unión. Fíjense, estos 3 cloros, que son los que están en verde, tiran hacia abajo, ¿sí?, respecto a este hidrógeno que está por acá arriba, tiran los electrones hacia abajo, y entonces tenemos esto que está en verde, toda esta zona inferior, con una densidad de carga negativa, y la zona superior con una densidad de carga positiva. Bien, ojo, no es lo mismo que los cationes y los aniones, ¿no? Esto es una densidad de carga, es decir, los electrones se encuentran más concentrados en un lugar. No quiere decir que se arranquen ni nada de eso. Entonces, para concluir, que habíamos arrancado con este cuadrito, ¿sí?, ahora les cuento que hay 2 tipos de enlaces covalentes. El enlace polar, donde la diferencia de electronegatividad va de 0,4 a 1,7, y el no polar, donde la diferencia de electronegatividad es menor a 0,4. Es decir, si la diferencia de electronegatividad da 0, como nos pasaba en el O2, vemos que ese enlace es no polar. Mientras que si la diferencia de electronegatividad me da entre 0,4 y 1,7, el enlace es covalente polar. Tiene un polo negativo y un polo positivo. Bien. Entonces, hasta acá llegamos. Es sencillito este tema que toca. La idea es poder concluir este tema de la estructura de Lewis con la polaridad del enlace. Cualquier duda que tengan pueden hacer las consultas donde siempre las hacen. Les mando un abrazo grande.